Estamos en otro episodio de este podcast que hemos llamado Innovadores a Calzón Quitado, en el capítulo Coaches. Nos acompaña Daniel, María Cristina, Santiago. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Gracias, Gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Arranquemos por la historia de cada uno, empezando por ti, Cris. ¿Qué te trae a este punto de la vida siendo una líder de innovación en el país y Latam? Bueno, resumen, 10 años en Catarsis, fuimos, digamos que bastante pioneros al acompañar a las organizaciones a ayudarlos a montar sistemas de gestión de innovación. Le contaba ahorita a Daniela Santiago que maduramos de alguna manera junto con la capacidad de innovar de las empresas en Colombia. Unos desayunos que hacíamos con diferentes líderes de innovación que se llamaban el Tinto Distinto evolucionaron hacia volverse el Club de Innovación, junto con un colega de Costa Rica que lamentablemente ya no está, Mario Morales, quien quiero y admiro, y bueno, lamentablemente Mario ya no está. Y el Club de Innovación evolucionó a volverse RELACI, que es una red que conecta equipos de innovación en Latinoamérica, y Infiltrados, que son tours urbanos de innovación o misiones de transferencia de conocimiento. Eso me trae aquí ahorita. Muchísimas gracias, Santiago. Ay, Daniel, son tantas cosas. Decirte que son muchos años de trabajar con estos temas de innovación, básicamente de la ciencia a la tecnología. Arrancamos en el sector privado, academia, y luego llegué al CTA, a la dirección del CTA, ya son más de 25 años. Y la concepción de que la ciencia, la tecnología y posteriormente la innovación, porque el concepto de innovación, digamos que ya es viejito, pero es más moderno que los otros, fue muy explosivo porque era la manera, o sigue siendo la manera de entender la posibilidad de hacer cambios y transformaciones. Entonces, apasionado con esto. Santi, yo aprovecho esta papaya para que Dani nos cuente luego su historia, y es, en esos 25 años liderando una organización como el CTA, has pasado por un punto de casi que nacer del concepto, empezar a aplicarlo, a pasar por Medellín, ciudad más innovadora del mundo. ¿Cómo ha sido ese viaje? Ese es un viaje maravilloso, es un viaje que uno no se imagina lo que puede pasar porque finalmente de la conexión y de las posibilidades entre distintos actores, distintas personas, diferentes pasiones, se van logrando las cosas. Em, Pensar, por ejemplo, como la creación de Ruta N, el diseño de Ruta N, hace 2008, 2009, durante 2 años, fue ya casi que una conclusión de una apuesta de ciudad que habíamos hecho por muchos años, o el diseño del Parque Explora. Es decir, hemos viajado por la creación de institucionalidad, del fortalecimiento de redes, del diseño de programas concretos, pero más allá de eso y de los logros es entender que es posible si se conectan las personas, si se conectan las pasiones, si se conectan los retos, y básicamente el gran motor para nosotros es la sociedad, porque si hay una sociedad más pujante, más capaz, va a afrontar las transformaciones con mejor decisión y con mayor posibilidad de éxito. Entonces, ver los empresarios que están felices, ver los niños de los colegios con quienes trabajamos muchísimo, eh, más capacitados, más capaces, sentir que los docentes pueden abordar los procesos de enseñanza diferentes, que los temas de medio ambiente, en fin, la innovación yo diría que es maravillosa en el campo más amplio que el meramente empresarial. Dani, tú fundaste lo que para mí es una de las consultoras en innovación más potentes en el país en este momento. Ustedes fueron un aliado con el CTA, formulamos y estructuramos este proyecto de innovación más país. Ustedes llegan a esta convocatoria a través de una convocatoria que tuvo 30 y pico de instituciones de todo el planeta, y realmente me siento muy contento porque 10X es y ha sido un aliado increíble en este viaje de innovación más país. Seguramente ya entraremos más en detalle. Quería anticiparme a decirte gracias también por acompañarnos. ¿Cómo ha sido tu viaje en este camino de innovación? Para ser corto y resumir un camino extenso, unos 3 años en mis inicios siendo asesor de unidades de emprendimiento, unidades sociales en diferentes comunas en Medellín.
Luego llegué al equipo de la Corporación Tecnova cuando literalmente eran Juan Camilo y otras dos personas a hablar como unos locos de un tema inédito, innovación, que en el mundo estaba a una velocidad increíble, pero en Colombia apenas empezaba a coger fuerza. Em, ser pioneros en llegar a departamentos, empresas que, siendo muy innovadoras, empezaban a hacerse la pregunta de, bueno, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Qué es ese concepto de gestión tecnológica? Y de nuevo, promover que se dieran cosas en lugares alejados a lo tradicional, las ciudades tradicionales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Eh, Terminé 6 años de trabajo en Tecnova, creamos 10X, cumplimos 12 años en febrero, y ha sido una lucha, primero de alejarnos del concepto típico de consultor de innovación, concepto que tenía en su momento mucha creatividad, mucho post-it, cosas sin duda alguna importantísimas, pero que no somos nosotros. Nosotros nos hemos movido más en consultoría estratégica, entender la estrategia de la compañía y que la innovación sea un mecanismo para que ello se cumpla. Y en esos 12 años han sido eh, 700 empresas de todo tamaño, todo sector, con todo tipo de necesidades y obviamente, como lo decías ahorita, volvernos aliados bastante permanentes de entidades públicas con dinero público para ejecutar los proyectos posiblemente más grandes que hablan de innovación en el país, tanto los sistemas de innovación que ejecutamos Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá y Antioquia, y también los programas más grandes que ha visto el país en emprendimiento corporativo, que cuando vemos un poquito de sus resultados, estamos hablando de la creación de mínimo 100 compañías nuevas y de nuevo una huella en el desarrollo económico del país que sin duda alguna no se borra. Yo creo que la experiencia que cada uno tiene nos permite entrar justamente a tratar de hacer como un diagnóstico. Más que diagnóstico, a mí sí me gustaría preguntar y es, ¿qué sienten ustedes que está pasando en el ecosistema del país y que no estamos haciendo que deberíamos estar haciendo? Si te parece, Santiago, arrancamos contigo. Yo diría, pues es una pregunta que me arropa, obviamente, Es fuerte. sin preparación, entonces igualmente la respuesta. Pero yo pensaría que hemos teorizado muchísimo. Yo creo que hay exceso de teoría y exceso de falta de contexto. A mí me parece que el contexto colombiano, el contexto sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que definitivamente son pues, tremendamente importantes para el tejido empresarial, no lo hemos entendido muy bien. Tenemos unos discursos de ecosistema, a mi juicio, para unos nichos muy específicos. Bien para empresas grandes que tienen el problema relativamente resuelto, donde el fenómeno de la consultoría yo diría que no es tan decisivo, y en ese orden de ideas hay veces tenemos programas sencillos para empresas que requieren, en teoría, soluciones más complejas. Entonces, descontextualizado el tamaño de las empresas, muy teórico, y yo diría que hay que empezar a mirar un poco más el tema de formación de capacidades, porque la consultoría, bueno, el CTA nunca ha sido una empresa de consultoría pura y dura y no nos vemos así. Y en ese orden de ideas creemos que el tema es de formación de capacidades mucho más contextualizadas para poder impulsar mejor los temas. En el caso de las pymes que lo mencionaste como parte central de tu respuesta, ¿hay algún modelo que sientas que sí lo está haciendo bien? Tú dices no entendemos las pymes. ¿Quién las entiende en este Pues, tema de innovación? Sería mi pregunta. básicamente, pues entraríamos en discusiones teóricas de que qué es innovación, de qué no es innovación. Yo la verdad pienso que esos son discursos que para las empresas en el fondo no tienen muchísimo sentido, porque claro, desde afuera uno trata de poner un concepto, pero para la empresa es totalmente transparente aquello de que si ¿cómo era lo del ratón y el gato? Que si el gato es negro o blanco, no importa tanto, total, de que case ratones, yo creo en eso, Ok. en ese orden de ideas. Me parece que las pymes necesitan resultados concretos y en ese orden de ideas, por ejemplo, muchos de los trabajos que hacemos están orientados a hacer mejoras
de proceso, mejoras de productos, donde tenemos resultados. Te podría decir que por cada peso que le ponemos a las empresas hemos tenido resultados de 14, 16 veces más en resultados de incremento de ventas o disminución de costos. Y te diría que podríamos tener 4 o 5 profesores universitarios y unos dirían que eso es innovación y otros dirían que no es innovación, pero, pero el gato caza ratones. Entonces yo creo que la contextualización a las pymes hay que bajarle el discurso teórico y hacer cosas concretas, prácticas y sencillas. Clarísimo. Cris, a mí me parece que tú tienes los ecosistemas de Latinoamérica en la cabeza y los vives y los desatas. ¿Hay algún caso particular que tú quisieras o que tienes como referencia de cosas que se podrían hacer en Colombia y que no estamos haciendo? A ver, no tengo caso puntual. He visto madurar el ecosistema de Chile porque llevo pues asociada con Chile muchos años. Em, pero creo que aquí hay un tema como de autoestima innovadora, ¿no? Tantos años metida en este tema me ha llevado a entender que la innovación parte de la voluntad de crear y, como tú dices, de la confianza. Por más de que tú tengas herramientas que apalanquen de innovación en una organización, si tú tienes gente que no se la cree, que no tiene voluntad de crear, que parte del cinismo corporativo, con el cual me he encontrado muchísimo, y yo creo que uno de los tanto un apalancador como un frenador cultural en Colombia es el cinismo, ¿sí? El cinismo de el otro viene a aprovecharse de mí, y donde yo he visto morir muchos proyectos de innovaciones en las oficinas de los abogados que empiezan a trancar y empiezan a percibir con ojos muy corporativos algo que es muy incierto y muy incipiente. Casos en Latinoamérica, países que verdaderamente están tratando de moverse mucho más rápido de lo que uno cree. República Dominicana. República Dominicana me ha sorprendido. Ecuador tiene mucho potencial, pero siento que le falta un poquito de lo que les decía, un poquito de autoestima y de creérsela. Y creo que Colombia está empezando a tenerlo. Pero si un caso puntual que te diga de alguno que me esté sorprendiendo, posiblemente Dominicana. ¿Y qué está pasando en Dominicana? Dominicana tiene una identidad compartida fuerte, digamos que es una sociedad muy cohesionada entre sí. Es, Como los paisas. sí, sabes que sí. Es un país muy al estilo paisa, qué bonito. Y tejen redes de confianza muy fuertes entre ellos, es decir, tienen como la filosofía de, no quiero que suene mal esto, pero de la ciudad pequeña en la cual todo el mundo se conoce y todo el mundo se apoya. Es una sociedad muy movida por el quién es quién en buen sentido, es decir, confío en ti para colaborar contigo sin que nadie me tenga que contar de ti, porque tienes buena reputación. Entonces, eso está haciendo que salga adelante. Em, ¿Qué he visto que me haya sorprendido dentro de los tech missions que hemos hecho? Que no sé si les he contado, pero dentro del grupo empresarial del cual forma parte Relasi, el Club de Innovación de Chile ha hecho misiones a muchos países. Hemos ido a Londres, a Francia, a Inglaterra, a Japón, a Dinamarca, a Suecia, a Corea del Sur, a Israel, bueno, a muchos lugares. Me sorprendió Suecia. Suecia llegó un momento en el cual eh, se dijo, no tiene mucho sentido que hayan tantos centros de investigación y desarrollo separados. Todos estamos tratando de hacer lo mismo. Y en la misión que hicimos a Suecia, lo que más me impactó fue esa voluntad combinatoria que tuvieron todos al crear RISE, Research Institutes of Sweden, en el cual juntaron por lo menos no sé cuántos, no sé, habría que preguntarle ahí a ChatGPT, cuántos institutos, pero sé que fueron más de 10 que duraron 20, 25 años tratando de hacer cosas, cada cual en lo suyo, hasta que dijeron, esto no tiene sentido, y cómo la idiosincrasia del país de no, a ver, ¿cómo lo digo? Los países nórdicos tienen una filosofía de just enough, de no tener egos,
de no tratar de sobresalir por encima de nadie. Por eso ellos de alguna manera son como minimalistas en lo que hacen, sus casas, sus carros, su forma de vestir, su cultura, no son ostentosos, llevó a esa combinación. Yo quedé absolutamente ilusionada del Techmission a Suecia, y hablando de temas culturales que destaquen esa voluntad de colaboración y de decir, yo no soy más importante que tú, ni tú eres más importante que yo, combinemos esa capacidad en una voluntad de crear y hacer cosas. Ojalá lo logremos. Todavía nos falta en Colombia bastante. Creo que se ha avanzado mucho, pero falta. Santi, ¿tú querías decir algo? No, es que lo que decía María Cristina me jaló la lengua. República Dominicana. Estamos trabajando con República Dominicana hace unos 5 años más o menos. Y la creación de redes de confianza allí, como tú decías, es vital. Hay un elemento que no mencionaste y por lo menos en el caso nuestro ha sido fundamental, y es el apoyo del gobierno. El Ministerio, digamos, como de Industria y Comercio de República Dominicana la tiene muy clara. Y guardadas las proporciones es pequeño. Al ser pequeño es ágil y toma decisiones muy rápidas. Estamos haciendo proyectos de colaboración con Japón en República Dominicana, con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, con Argentina. O sea, hay un trabajo colaborativo y al mismo tiempo con República Dominicana. Diferentes culturas, pero es posible. El empresario de allá ve muy bien al colombiano. Hay confianza y el gobierno está apoyando las cosas de una manera muy pragmática. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que República Dominicana es un caso, pues, como muy particular, Así es. poco comentado, pero algo están haciendo interesante. Después. Es como un gran momentum para Colombia en general en la región. La gente nos mira con un referente muy particular que yo a veces digo, bueno, si supieran el masacote que a veces uno siente que hay en el ecosistema, pero seguramente volveremos a esto. Dani, tú hablaste de que has acompañado más de 700 empresas con la organización que creaste, con esta firma consultora, que no me caben más halagos para ustedes. Em, ¿Cuál es ese error que se repite y se repite y se repite? Que pudieras escribir un libro de ese error en tantas organizaciones que los demora en realmente innovar y sacarla del estadio. Cuesta abandonar el teatro. Y cuando hablo del teatro, hablo de el taller, el instrumento, el evento, la sesión, cosas que llenan titulares y el imaginario dentro de las empresas, pero que si no tienen un ámbito, voy a decirlo, de alineación con la estrategia, el proyecto, los resultados, pues se terminan allí. La innovación cuando se queda en teatros, y de nuevo, estoy hablando no solo de los eventos, sino la visión solo desde la estructura, crear innovación, oficina de innovación, tiene los días contados. Sobre todo porque los jefes de la innovación, dígase los gerentes de las compañías, solo ven números y es apenas obvio, los miden por números a final de año. Entonces, cuando estos teatros, cuando estas actividades, cuando estas oficinas se crean, si no rápidamente llegan a los resultados de los que hablaba ahorita Santiago, de nuevo, no tienen un mañana. Entonces, posiblemente ese es el principal tema. Quedarse en lo instrumental, quedarse en lo anecdótico, quedarse en los eventos y no realmente vincularse a lo que es el futuro de la compañía, a lo que son los proyectos críticos, a lo que es llegar rápido a cambiar cultura. Y cuando hablamos de cultura es lo que hacemos, es cambiar de comportamiento, es cambiar como decidimos, es probar, es aprender. Y eso equivale simplemente a hacer proyectos y hacerlo rápido y aprender rápido. Me imagino que Cris está que se habla porque tú lo bautizaste cinismo y ya vamos en teatro. Sí, pero mira que yo he pensado mucho en eso, y caí en cuenta de algo que yo no sé si va a ser una bobada, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre esto. Un día caí en cuenta que en una organización, en un corporativo, uno como ejecutivo solo puede estar haciendo dos cosas. O estás creando algo o estás comunicando algo. No hay otra opción. O estás creando, construyendo algo en una actividad creativa de crear whatever, ¿sí? Un plan, un proyecto, un producto, una estrategia, lo que sea. O estás comunicando a alguien algo.
Y yo pensaba en este Innovation Theater que es tan, digamos que tan conocido y hay firmas internacionales que lo batallan muchísimo, como Strategizer, que permanentemente pone el dedo en la llaga del theater. Yo creo que estas actividades de innovación como el taller, el post-it, etcétera, cumplen una función social poderosa y es, nosotros somos seres de grupo, de parche. No hay nada más poderoso, Dani, que el voz a voz. Y el voz a voz corporativo es una fuerza enorme de transformación dentro de la empresa. ¿Listo? Cuando estás en un ambiente social y percibes, por ejemplo, en un taller o en una reunión y percibes a quién le hacen la miradita positiva, a quién le hacen la miradita negativa, al comentario de quién hay silencio y ante el comentario de quién hay sonrisas, tú estás armando cultura también. Entonces, hay una gran corriente de decir que las reuniones no sirven, que los talleres no sirven. Sí sirven, son herramientas sociales. No estoy ahí diciendo que el theater no existe. Hay muchas organizaciones que se quedan en el taller y no atraviesan de allí. Pero hay firmas consultoras que dicen, no, a mí solamente me sirve trabajar con una empresa que llegue al resultado. Y yo personalmente digo, a mí no me importa, porque yo también estoy construyendo tejido social a través de la reunión. Por ejemplo, un proyecto en el cual, y que creo que a ti te ha pasado muchas veces, y yo sospecho que a ti también, un cliente que lo busca uno para hacer N mil reuniones o talleres o sesiones y al final no toma ninguna decisión. Conozco varios consultores que dicen, el nivel de frustración que esto me genera es brutal. A mí no. A mí no, porque es parte del proceso de la creación. Si nosotros permanentemente estuviéramos queriendo que todo proyecto que uno inicie en una organización tuviera fin, eso es irreal, eso no pasa, eso no sucede en una empresa. Yo me siento feliz de acompañar el proceso. Con eso no quiero decir que no me guste que haya resultados. Obviamente que sí, pero yo creo que hay una función social muy importante en las reuniones. Yo no le creo a la corriente que dice que las meetings son una pérdida de tiempo. Para concluir, el taller importa, la reunión importa y tienen una función social de creación de percepción, de valoración social de las opiniones de los demás. No sé si me supe explicar, pero sí importan y sí pesan y sí construyen. Cris, y de acuerdo, de hecho yo no satanizo ese teatro, estoy de acuerdo contigo en que es un medio parte del proceso, eh, y de hecho lo vinculo a una emoción humana, a ver, subvalorada en la innovación, la envidia. Sí, de acuerdo. Internamente dentro de la compañía siempre hay una resistencia muy notable a hacer cosas al principio, claro, hay temores, hay incertidumbres, es más trabajo, pero cuando alguno tiene el resultado y el otro, la envidia, otro proceso, otra área, otro compañero, ahí empezó a crear esa masa crítica para que eventualmente nos volvamos todos innovadores. Y lo mismo le pasa a Chris cuando sale a otra compañía. Llega el gerente a hablar con su equipo de colaboradores y dice, en tal empresa están haciendo esto, yo también quiero. La envidia se convierte en un factor absolutamente potente para provocar cosas. Lo que no me gusta, y lo repito, es el teatro como fin, cuando nos quedamos allí. Dani, dame una definición de lo de teatro y vamos con Santiago para tener claro todo el concepto. Quedarse en los eventos, las sesiones, los talleres y lo instrumental como fin. Es decir, comunicar para aparecer y no necesariamente usarlo como medio para aprender, para probar, para experimentar y para hacer proyectos, para finalmente mover los indicadores críticos de la empresa. El resultado del que hablaba Cris. De acuerdo. Ahorita dijiste cinismo, teatro. Ustedes lo han dicho. Yo voy a decir otra diferente que utilizamos internamente, guachu guachu. Esta es una palabra nuestra interna de guachu guachu que refleja un poco el cinismo y el teatro. Fundamentalmente lo que hemos encontrado es que hay mucha gente que le importa es el guachu guachu. La palabra rara, el término extraño, la metodología no sé qué, la última porque la otra ya la hice y no me funcionó, pero esta sí me va a servir. Es decir, mucho instrumento, exceso de instrumentos con nombres raros
y cosas complejas para parecer más inteligentes. En inglés, ¿no? Nombres en inglés. Por supuesto, por eso es what Por you eso watch, what you watch. porque no hablamos muy bien inglés, pero es what you watch. Entonces, el no sé qué journey, el no sé qué, en fin, miles de términos. Y ahí se teoriza demasiado y perdemos el foco. Entonces, creo que tenemos que ir al fondo de las cosas y creo que eso es muy importante. Finalmente, la innovación requiere un terreno donde nacer, donde crecer, donde fermentar. Y ahí voy a las conversaciones o a los espacios. Definitivamente hay que crear la confianza y la cultura y le voy a quitar el nombre innovación. Cualquier proceso de cambio, de transformación, requiere construcción de confianza y allí en ese sentido las conversaciones sí creo que son valiosas. Hay métodos, hay instrumentos, hay algunos guachu guachu que ayudan, pero es la herramienta. No podemos confundir una cosa con la otra y no olvidemos que detrás de esto hay un gran mercado de consultoría. Y mucha gente se quiere diferenciar es por las herramientas y no por el fondo. Entonces, a medida que uno va avanzando y dependiendo de los intereses que uno tenga también y cómo vea uno las cosas, pues yo pensaría que es muy bonito poder construir terrenos fértiles para que las capacidades propias de manera endógena en las distintas organizaciones, grupos, comunidades florezcan y puedan cambiar, porque es que finalmente es tratar de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Me encanta, menos guachu guachu. Yo quiero, Chris, y lo pongo sobre la mesa, que no entiende una organización que lo que está haciendo es guachu guachu, teatro, cinismo, que no entiende de esta película de solucionar problemas y crear valor, qué es lo que no han visto. A ver, yo creo que aquí, ahorita quiero una anécdota que me despertó lo que acabas de decir, pero te respondo la pregunta primero. Creo que se parte de una definición equivocada de lo que hace un líder de innovación o un equipo de innovación. Hay un debate con mis colegas sobre si las áreas de innovación son necesarias o no, si hay la tendencia de que vayan a desaparecer. Lo que yo he investigado últimamente, hay una encuesta que yo lanzo más o menos una vez al año y ahorita va muy avanzada, es que las áreas de innovación existen y la mayoría de las empresas están tratando de crearlas, las que no la tienen, y hay 3 tipos de modelos centralizados, descentralizados e híbridos. El centralizado es el área de innovación que acumula y acapara todos los recursos y define los proyectos. El descentralizado es cuando las unidades de negocios gestionan su propia estrategia y actividades de innovación, y el híbrido es el área de innovación entrega herramientas, metodologías, conocimiento, contactos, etcétera, pero cada unidad hace lo suyo. Yo he visto mucho, tú me dices qué es lo que las empresas no entienden que la innovación no puede depender jamás en la vida de un área o de una persona. Y he visto muchas empresas desdibujar el rol del líder de innovación asignándole una responsabilidad que no es la de él. Un líder de innovación puede tener la responsabilidad de generar actividades relacionadas con innovación. Y una de las cosas importantes que debe hacer un líder de innovación es despertar la capacidad de crear de la empresa, el potencial creativo de la empresa. La palabra creatividad se ha vuelto algo medio lúdico y es la esencia de la capacidad de hacer cosas del ser humano. Es lo que más nos diferencia de las máquinas, de los animales. Ni siquiera los animales también son creativos, ¿sí? Pero la creatividad es la palabra más poderosa que hay en el mundo, porque es lo que nos vuelve los constructores del universo. Las personas creativas, las empresas creativas resuelven problemas para los demás, para sí mismos y para los demás, sin miedo de hacerlo. ¿Listo? Entonces, primer tema, muchas empresas tienen mal definido el rol del líder de innovación en el equipo de innovación. El equipo de innovación debería ser los ojos, oídos, los sentidos de la organización, percibiendo permanentemente qué hay por dentro y qué hay por fuera para combinar unas necesidades allá afuera y unas capacidades acá adentro para sacar adelante cosas. Segundo, otra cosa que he visto mucho en las organizaciones, Dani, es que la innovación fluye mucho más, y yo no sé, aquí me gustaría hablar con Santiago al respecto, cuando quitas cosas y no pones, ¿sí?
Es decir, hay muchas empresas que no necesitan tanta herramienta, metodología, a veces ni siquiera tecnología. Lo que necesitas es quitar trabas, quitar frenos, quitar restricciones. Y aquí va la anécdota que quería contarles y voy a tratar de ser breve. A mí hubo una vez un artículo, estaba en un avión y me había comprado una revista de Harvard Business Review ahí en una tienda ahí del aeropuerto, no sé, no me acuerdo dónde estaba, y llegué a un artículo que hablaba sobre Procter Gamble, escrito por el A.J. Lafley, el presidente de Procter Gamble. Ustedes acuérdense que Procter Gamble era posiblemente la empresa más innovadora del mundo en los 80s, 90s, antes de todo este boom digital. Ahorita no hay ni riesgo de que una compañía de consumo masivo, lamentablemente, qué dolor decirlo, esté en el top 20 de empresas innovadoras. No pasa ni va a volver a pasar. Ya son todas de tecnología. Y el artículo me aguó el ojo, literalmente se me aguó el ojo, leyendo un artículo de Harvard Business Review. Y era este personaje, A.J. Lafley, decía que él empezaba a ver el ranking de innovación mundial, empezaba a ver que Procter Gamble bajaba y bajaba y bajaba y bajaba de niveles y ellos no lograban entender por qué, hasta que haciendo un soul searching, una investigación a fondo del alma de la organización, entendieron que habían perdido la capacidad de aprender. Habían perdido la capacidad de aprender de los errores, aprender de las cagadas, y el personaje decía algo así, que ellos pivoteaban a punta de echadas, ¿sí? Que la manera en que había innovado Procter Gamble históricamente era a través de dedos acusadores y de sacar gente que la cagaba, ¿sí? Perdón por ser tan coloquial en ese sentido. Entonces, ¿qué me pareció muy emocionante del artículo? Era cómo A.J. Lafley, yo creo que no logró volver a posicionar a Procter Gamble en los altos niveles de innovación, pero lo que él dijo es que se dedicó los próximos 5 años a tratar de recuperar la capacidad de cuestionarse y de aprender de lo que estaban haciendo. Entonces, recapitulando lo que me preguntaste, errores que cometen las organizaciones: definir equivocadamente el rol de las áreas de innovación y pretender que jalonen todo cuando verdaderamente deberían ser solamente movilizadores de la capacidad de crear de la organización. Segundo, no construir una organización que aprende, y una organización que aprende es una organización humilde en el buen sentido. Y todos estos temas de valoración social, miércoles, pesan mucho. Hay organizaciones en las cuales verdaderamente es muy difícil innovar por todo el tema político y la burocracia, que es hacer perfectamente bien lo que no debe hacerse en un principio. Pero en principio son esos 2 temas que yo siento. Y tercero, quitar, porque siempre tendemos a pensar en poner cosas. Pero posiblemente el pensamiento eliminatorio a veces es más potente para crear que el pensamiento de poner cosas. A mí me encanta, por ejemplo, la teoría de restricciones, de constricciones, que es mientras más constricción le pones a una organización, más creativa se vuelve, y es real. ¿Cómo puedo ejecutar esto en la mitad del tiempo, con la mitad del equipo, con la mitad de la plata o sin plata? No, es que eso no se puede hacer sin plata. Hágale, pruébele. Pruébele hacerlo sin plata. Y es la gente que logra atravesar esas barreras de ejecución que sacan esa capacidad creativa que verdaderamente vuelve innovadora a la organización, haciéndolo una y otra y otra y otra y otra vez. Mi nuevo libro favorito es The Creative Act de Rick Rubin, Sí. que lo recomiendo brutalmente porque creo que empata muy bien con un concepto que quiero traer, y es, yo lo que siento es que ese rol del líder de innovación lo que ha hecho es perder su vocación de artista, de creador del futuro. Se han vuelto los líderes de innovación unas personas que están en absolutamente todo menos en realmente crear el futuro de la organización. Ese artista tiene que ser vulnerable, como tú decías. Es un proceso introspectivo que a veces ni siquiera requiere el gran ritual, meter a toda la organización. Nos hacen falta, siento yo, más líderes de innovación, artistas creando y dibujando ese futuro de la organización. Eso lo quería traer alrededor del rol de innovación. Y con esto le hago una pregunta a Daniel, y es, Dani, ¿cuál es la primera palanca o la palanca que más suele funcionar mover primero para desatar la innovación en una compañía? No hay una receta única, depende de un montón de factores y de ¿O cuál es hecho, tu palanca favorita? de acuerdo, y de hecho, cuando uno mira casos,
Una compañía no crea estructura, no crea, qué sé yo, esos procesos y aún así logra ser innovador, aunque sea una sola vez. Otras hacen un desarrollo completo con su sistema, su estructura y lo logran también. No hay un camino único. Lo que pasa es que eh, cuando se va a la estadística y se evalúa las empresas que son más innovadoras, casi siempre se encuentran los mismos pilares. Uno, se logra rodear ese concepto de innovación de una cultura organizacional apropiada, que Chris lo ilustraba allí, una organización que no castigue el error, una organización que se atreva a probar. Esas definiciones de qué es innovación y qué no es son muy claves. No hay nada más inhibidor para la innovación que el líder o el área o los procesos de innovación intenten estar en los procesos típicos de la compañía porque genera resistencias, genera rechazo. Empieza a decir el proyecto de innovación, no es de innovación, es mío y no se lo vamos a mostrar innovación y se generan peleas internas que no deberían existir. Y eso se disminuye, se mitiga con una adecuada delimitación, focalización, unas políticas adecuadas alrededor de lo que decías, de innovación. Tiene que ser en proyectos que o no tengamos las capacidades, o implican varias áreas, o que la meta sea tal que no tengamos hoy, aparentemente, lo necesario para cumplirlo. Allí es que está el espacio adecuado de innovación. Más allá de eso, también tenemos que hablar de personas. Quería ilustrar con creativos, yo lo puedo asociar más al liderazgo, porque puede que una organización tenga, qué sé yo, el reto más grande, los problemas o menos capacidades, pero hay líderes, y estoy hablando desde el líder en la alta gerencia que toma las decisiones, que obliga, porque la innovación no es democrática, no es si yo quiero, no es, esta es la meta y vamos para allá. Casi John F. Kennedy, vamos para la luna, pero venga, no tenemos cohetes, no tenemos tecnología, no tenemos recursos, vamos para la luna y pare de contar. Em, y también pasa en el campo, en el proyecto, el líder, el champion, el que se apasiona y puede que tenga los conocimientos, puede que no los tenga, pero es el que con su ritmo, con su apasionamiento y su capacidad, pues termina que suceden las cosas. Al final estamos hablando que ser innovador no depende de ideas, depende de ejecución. Y la ejecución se da es con las personas apropiadas en el momento apropiado. Frente a eso, Dani, yo puede ser temprano en la conversación, pero quiero hablar de inteligencia artificial, que es el nuevo gran paradigma que está sobre la mesa y cómo esto está realmente cambiando la forma de las organizaciones. Hemos pasado de semanas que se podía demorar una organización en probar un concepto mínimo viable, en desarrollar un test literal, a minutos. ¿Esto qué implica y qué consecuencias trae para la innovación a nivel corporativo desde tu perspectiva? El cambio es brutal. Lo que pasa es que tenemos que entender muy bien qué es el cambio, porque los conceptos, metodologías o herramientas siguen siendo las mismas. Seguimos usando Design Thinking, seguimos usando como concepto Lean Startup y todos los métodos que los últimos 10 años se han venido utilizando. El tema es que la operación, la forma en que lo implementamos, cambió de manera trascendental. Entonces, abrimos un libro, vemos el famoso doble diamante. Eran dos diamantes gemelos, donde en el primer diamante estaba la conceptualización, tengo un problema, encuentro soluciones o encuentro la causa raíz, soluciones, me quedo con una sola y después voy en el segundo diamante, al mercado, a experimentar, a materializar. Y cuando lo vemos en la realidad, ya no son dos diamantes. Es uno chiquitico, porque la conceptualización se volvió horas, días, minutos, y los equipos de innovación están en un diamante gigante, o deberían estar en el campo, probando, materializando esos prototipos nuevos para acelerar la llegada al mercado. Entonces, con ese ejemplo de cómo sigue siendo el mismo concepto, pero la forma en que lo operamos cambia, en que ilustro lo que está pasando. Una posibilidad de pensar en paralelo, al mismo tiempo en muchísimos proyectos, muchísimos retos, porque la idea nos otorga esa masa crítica o esa capacidad de operar, em, mismos conceptos, mismo marco, pero la forma específica en que se vive de nuevo es radicalmente diferente. Estamos viviendo una revolución industrial Total. y aplica para todos los procesos. Y no estoy hablando solo de innovación, la forma en que vendemos, la forma en que
hacemos gestión humana. Los de gestión humana estaban haciendo cosas Sí. maravillosas con la IA, creando usuarios sintéticos para ilustrar o para entender a sus eventuales clientes, los empleados de la empresa, y con eso probar múltiples estrategias. ¿De qué depende esto? Que rápidamente, como en toda revolución industrial, nos pongamos en la frontera, como país, como empresa, que pasemos de la novedad, algo novedoso, algo para hacer imágenes, que lo estamos viendo en todas las redes sociales, a hacer la pregunta de cómo mi reto puntual y mi proceso evoluciona usando esto. Eso sí, no hay opción. Todos, en todas las profesiones, en todas las actividades y obviamente en el mundo de innovación, tenemos que estar trabajando en el tema. Santi, IA. No, pues una locura. Yo creo que este proyecto de Andi Más País que hicimos conjuntamente, pues es un ejemplo de eso. Cuando el proyecto se formuló, inteligencia artificial no, No había digamos que no estaba en el radar, claro, todos leíamos en la teoría, pero fue una irrupción de una violencia positiva, asustadora, pero el proyecto se ejecutó con inteligencia artificial. Así Lo que logramos con las empresas, usando inteligencia artificial, no lo hubiéramos logrado. Es decir, nos aceleró todos los procesos, nos permitió validar en diferentes aspectos, en la parte comercial, aceleración de mercados, en los diferentes componentes, en la consecución de data para validar cosas, bases de datos, en fin, la explosión está ahí y no hay cómo devolverla. Eso no se va a devolver y no se debe devolver. Lo que yo sí creo es que es muy importante porque se va abriendo un nuevo campo que que la herramienta ya no va a ser el diferencial, porque la herramienta cada vez va a ser más sencilla, más asequible. Sí, van a haber brechas si tú no tienes la herramienta, de pronto no sabes usar la herramienta, pero eso no va a ser el diferencial. Yo creo que el diferencial va a seguir siendo el talento humano en cómo a, a partir de la experiencia y el contexto le da sentido a las cosas. Si tú le das inteligencia artificial a un joven de 18 años o se la das a un joven de 70 años, es posible que el joven de 70 años le sirva mucho más que el joven de 18 años. Yo lo que te estoy diciendo es que es una tremenda herramienta que llegó para quedarse. En el proyecto lo vimos, todas las organizaciones están viendo qué hacer con esto. Creo que va a cambiar el mundo de la consultoría, ya lo ha cambiado de forma clara, exponencialmente la cantidad de consultoras, digamos, artificiales que están apareciendo con modelos para poder soportar cosas, va a hacer cuestionar mucho pues los modelos tradicionales, digamos, de tablero y tiza, de la presencialidad, del refrigerio, de la charla, pero elementos de esos hay que combinarlos con lo otro porque finalmente somos seres humanos que nos movemos con motivaciones. Y eso tenía que ver con la primera pregunta que me quedé con una cosita y que hay que ver con la actitud de las personas. Yo, yo creo que la innovación no se da en una hamaca, aquella figura linda de estar uno en una hamaca al lado del mar, tomándose una piña colada o cualquier cosa de esas. No, yo creo que tiene que haber dolorcito. Yo creo que tiene que haber dolor, tiene que haber motivación, tiene que haber ganas. Y pensando en las empresas grandes, que un poco la conversación entre ustedes dos ahora me parece que fue sobre las empresas más tradicionales, de cómo poner el área de innovación, que si aparte, que si híbrida, que si no sé qué. eh, es como el problema de la grande, pero si te vas al pequeño, está lleno de sueños, no tiene las barreras, no tiene los protocolos, no tiene las camisas de fuerza, no tiene los varillazos que le han dado el jefe. El mundo está, entonces están construyendo. Entonces, yo lo que creo es que hay veces lo que queremos hacer con las empresas grandes tipo Procter Gamble, Toyota lo hizo, te digo, back to the roots. Vamos a lo básico nuevamente, es romper, limpiar, simplificar. Y para eso hay que crear un ambiente donde la gente pueda sentirse un ser humano, no una máquina. Pero bueno, esas son formas de sentir y de ver las cosas, pero yo pienso que es por ahí. Santiago, lo has dicho en varias ocasiones en esta conversación alrededor del tema de las pymes, de simplificar, de Sí. cambiar ese guachu guachu
intuyo, juzgo que eso es una gran parte de tu causa en este mundo innovador. Sí, Quería preguntártelo de manera directa, ¿cuál es esa justa causa por la cual te tiras a un tren en este mundo de la innovación? no, primero decirte que la calidad de vida en gran medida, a pesar de que el indicador de Producto Interno Bruto tenga tanto cuestionamiento en este momento, definitivamente es un indicador indirecto muy bueno. ¿Cómo se produce? Generando valor. Las empresas tienen que generar valor y valor económico para que haya un valor compartido. Te vas a la teoría de la dona, te vas a capitalismo consciente, te vas para Asia, te vas para donde quieras, pero necesitas generar valor. Ahora, en ese orden de ideas, el empleo está asociado a la generación de valor. O sea, un buen país, una buena sociedad necesita empresas. Y creo que las pymes y las micros son demasiado importantes en su cadena de proveedores para las grandes empresas, en la construcción de territorialidad para, por ejemplo, nuestros pueblos en Colombia puedan tener mejores futuros. Entonces, la creación de pequeñas empresas, el fortalecimiento de las pequeñas empresas es fundamental. Entonces, sí, ahí tenemos digamos, una causa de propósito superior clarísima. Nosotros, desde el CTA, pues yo te podría decir que al año atendemos más de 1000 empresas eh, en diferentes temas, pero básicamente todas orientadas a que la empresa, a través de efectos demostrativos, pueda ver cambios concretos que de alguna manera le impliquen una mejora, más empleo, más ventas, más mercado, más cercanía con la comunidad, en fin, que se sientan útiles. Y la experiencia, pues es esa. Eso es lo que nos motiva, creando cultura y desarrollando capacidades para que sean autónomas y no tengamos que estar entregándole el pescado y no habría gobierno ni corriente de gobierno que ello lo aguante. Básicamente hay que darle la capacidad a la gente para que con sus talentos, con los que nacimos y con los que colectivamente podemos crear, exploten positivamente de una forma pues, y bueno, y muy metidos ahora con el tema de desarrollo sostenible, muy conectados con el tema. La palabra innovación para mí es más una, es una palabra genérica que creo que refleja básicamente la capacidad de transformarse, de querer echar para adelante, de sentir que los retos se pueden superar, pero tienes que tener el terreno y la fertilidad para hacerlo. Entonces, todo esto de las grandes empresas, yo creo que es como una muestra de que cuando uno va creciendo, se le van olvidando ciertas cosas. Entonces, básicamente por ahí. Santiago, Por supuesto. me encanta lo que acabas de decir y me genera la curiosidad de que tú dices que has trabajado con más de 1000 compañías medianas y pequeñas. ¿Qué elemento en común ves en cada una de ellas y cuál fue el momento o la palanca que verdaderamente permitió que haya en común en esas 1000 compañías? Pues hay cosas muy elementales, diría uno, pero, por ejemplo, eh, eso es pocamente estudiadas. Hay muy poco, digamos, literatura alrededor de la pequeña empresa. Siempre está, pues, el libro que vino de Estados Unidos, el último clásico, cómo es la gran corporación. Y eso, pues, eso es que eso no aplica. Cuando tú tienes un dueño de una empresa que a duras penas tiene para, para poder pagar los 3, los 4, los 10, los 20 empleados, estás en otro mundo. No tienes que hablarle innovación, lo enredas, no sabe qué es, no le interesa qué es. Entonces tienes que hablarle de su realidad y de su contexto. Entonces, el hecho de que ellos están en el día a día tratando de subsistir te- implica que tú tengas que conectarte desde la simpleza, desde la frugalidad que en algunos momentos se ha hablado en el mundo de la innovación, básicamente en lo que hacen, planteándole dos retos: los retos de la zanahoria y los retos del garrote. El reto del garrote es muy simple, son los incentivos negativos en el sentido, bueno, si tú no haces esto, mañana no vas a poder vender. Si tú no te metes en esta declaratoria, por ejemplo, de temas de sostenibilidad, dentro de 5 años no le vas a poder vender a esa gran empresa. Pero la de la zanahoria es muy importante.
Mira el del lado, la envidia de la buena que yo digo, mira el del lado lo que hizo, mira lo que hizo, abrió el negocio y mira que están vendiendo más allá. O sea, hay que hablarle, yo no sé, como con cosas simples. Entonces yo creo que el discurso hay que bajarlo del guacho guacho a la simplicidad en lo que a ellos les haga sentido común. Y si les hace sentido común, pues lo hacen. Entonces, un poco, pues eso es como un elemento, diría yo, muy simple, pero muy potente. Es muy potente poder interactuar con las personas bajándose al nivel de las personas. Hay algo muy particular de los tres en esta mesa y es que cada una de sus organizaciones hizo parte de algún momento de Innovación Más País. Y fue un lujo no inicialmente planeado, por ejemplo, que termináramos con una ruta conexión como la que hicimos, Chris. Entonces yo quiero, y esta pregunta va para los tres desde las organizaciones que lideran y desde eso que han hecho, y es, ¿aprendió algo su organización de este proceso de Innovación Más País? Que en el caso de Santiago, por ejemplo, tenía la particularidad, el 70% de las empresas realmente eran grandes. Eh, y no solo eso, sino que también nos atravesó en la intervención la inteligencia artificial. ¿Hubo algún cambio radical en sus organizaciones a partir de lo que se vivió acá y del contacto con las empresas? Y arranquemos con Daniel. Siempre en todo proceso hay aprendizaje. El tener un contacto con empresas tan diversas, más allá de los tamaños, estoy hablando de culturas, estoy hablando de madurez como organización, estoy hablando de personas, termina dándole a uno como empresa, en este caso como consultor, o reafirmándole que no hay una receta única. Uno puede planear un proyecto, uno puede planear una metodología, pero sin duda alguna hay que escuchar, entender y parametrizar de alguna manera lo que se va a hacer con eso que te estás encontrando. Entonces, aprendizaje, sí, 40 aprendizajes, el número de empresas. Y de nuevo, hay un sinfín de casos, desde la empresa que siendo subsidiaria tenía un poquito las manos atadas y aún así dio resultados excepcionales, hasta la empresa no siendo tan grande que enfrentándose a ese garrote, fue capaz de no pelear en ese mismo ámbito, sino en otro mercado o en otro espacio completamente diferente, aprovechando estos recursos. Siempre se aprende. Lo que sin duda alguna marca lo que acabas de decir, en este caso tan particular con la IA, eh, en el poder, va a decirlo, barajar nuevamente para ver cómo se aprovechan estas fuerzas en un momento de cambio y se pone en servicio, en este caso, de las organizaciones para que terminen logrando resultados excepcionales. Gracias, Dani. Cris. A ver, hago un pequeño resumen y es que Ruta Conexión fue un proyecto bellísimo en el cual la Andy buscaba conectar a las 40 compañías que habían participado en Innovación Más País Antioquia, partiendo de la premisa de que cada una surtió su proyecto dentro de Innovación Más País, pero no se conocían entre sí. Entonces, utilizamos infiltrados, que son las misiones de transferencia de conocimiento. Hicimos una encuesta a las 40 compañías de cuáles estarían dispuestos a recibir al resto de sus colegas. Respondieron 9 de las 40 compañías que tenían espacio para recibir 40, 50 personas y tenían pues voluntad y capacidad de contar, y empezamos a diseñar las misiones. Hicimos 6 misiones individuales, 3 misiones dobles. ¿Qué me encantó de Ruta Conexión? Primero, me encantó trabajar con el equipo de la Andy. Creo que hubo nos entendimos perfectamente bien en el sentido de qué esperaban ellos y qué podíamos dar nosotros. Segundo, ratifico la generosidad de las compañías colombianas. Nosotros, y les cuento dos cosas ahí. Un cliente del sector de consumo masivo nos pidió hace poco hacer una misión a México para empaparse de centros de investigación y desarrollo de productos alimenticios. Fue muy difícil, muy difícil, muy difícil. Empresas de alimentos que estuvieran dispuestas a recibir a los colombianos para contarles. Muy difícil, todavía no lo hemos logrado, Dani. Y en segundo lugar, hace más o menos un año y medio trajimos a 33 centroamericanos de diferentes países de Centroamérica a conocer el sector financiero de Colombia,
y los llevamos a hacer toda una misión de 3 días de inmersión en innovación en el sector financiero. Fuimos desde a los principales bancos hasta startups del sector financiero, gremios, etcétera. Bueno, quedaron absolutamente fascinados de la generosidad de los colombianos y ratifico que hay hay ganas de las empresas de contar y de compartir lo que están haciendo. Nosotros podemos pensar que las empresas son un poquito recelosas, pero el nivel de generosidad fue absolutamente brutal. Y un tercer aprendizaje, eso fue una ratificación, y un tercer aprendizaje fue la engallada que le pegamos infiltrados. Es decir, fuimos co-creando herramientas y co-creando elementos y cositas que volvieran mucho más social, mucho más colaborativa. Hicimos unos perfiles de innovación que luego se compartieron y se crearon, se hicieron, hicimos momentos de vinculación entre individuos, entre personas, para saber quién eres tú, qué estás haciendo y qué me genera entusiasmo de lo que tú estás haciendo y puedo yo colaborar contigo. Otra cosa que ratifico, Dani, es que siempre hay los salmones que nadan contra corriente. Es decir, en el grupo habían 7 u 8 personas detectando oportunidades por todo lado y habían otras que no querían participar. Hubo personas que me dijeron, no, a mí no me gustan los grupos de WhatsApp, no, a mí no me gustan las reuniones, pucha, depende tanto del individuo. Uno a veces piensa que la innovación, lo que tú decías, es algo mucho más sencillo, mucho más básico, mucho más simple, pero siempre, 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 siempre parte de voluntades de colaboración, voluntades de crear. Y aquí termino con una frase que yo siempre le digo a mi hijo. Él ya está grande, tiene 26, pero cuando era chiquito yo le decía, flaco, absolutamente todas las oportunidades de negocio están atadas a otro ser humano, todas. No hay ninguna que no esté atada a otro ser humano. Y la mayor inversión que uno puede hacer es entender las motivaciones de otros seres humanos, y para entender otro ser humano hay que desarrollar la introspección, es decir, no hay manera de tener inteligencia social, inteligencia relacional hacia afuera sin tener inteligencia intrapersonal. Entonces, parto de que los grandes innovadores, aquellos peces que nadan contra la corriente, aquellos que se cargan la cultura de la organización, sea grande o chiquita, sea pyme o no, son personas que se tienen una autoconfianza verdaderamente casi delusional. Es lo que más he visto. Y en Ruta Conexión que vi, que hay esas personitas con las cuales se puede agarrar y se puede crear mucho, y hay otros que verdaderamente no se van a meter por más de que uno les dé todas las herramientas. Es un tema como de actitud y de personalidad. Y cuando se habla de que esa frase cliché de que en la base de la innovación está el mindset, sí, sí, la realidad es que sí. Santiago, que aprendió el CTA. Pues muchísimo, muchísimo, porque se aprende más de los errores que de las dificultades. Y tuvimos errores maravillosos que convertimos en oportunidades. Yo diría que como equipo, como proyecto en general, tuvimos un error normal, clásico, que es el tema de la articulación. Yo creo que la articulación, cuando hay diferentes actores, sobre todo para un proyecto de estos, no es un asunto menor, no es dividir, sino que es juntar. Y esa es otra cruzada que tenemos internamente. Uno cree que el conocimiento hay que separarlo. Entonces, bueno, tú sabes de esto, entonces tú estás aquí, tú eres especializado en TAC, tú estás allá. Pero es que el mundo hoy es de fusión, claro, no es de división. Entonces, yo creo que uno de los errores que tuvimos colectivo fue, nos faltó trabajar más juntos. Ahora, ¿cómo validé eso? Me encontré con un empresario conocido, que por cierto le fue maravillosamente bien. Yo nunca quise intervenir para no poder, pues para ser como más imparcial. Y me dijo, hombre, tuvimos un punto donde algunas empresas tuvieron muchas dificultades y fue el cambio entre 10X y el CTA. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque algunos pensaban que iban a decir lo mismo ustedes a lo que dijeran 10X. Pero él me decía, pero ahí fue que nos dimos cuenta que fue tremendamente positivo, porque eso lo que permitió fue validar, por ejemplo, las propuestas de valor.
de lo que decía 10X, se confrontaba con otra misión, entonces colectivamente se construían propuestas más potentes. Entonces aprendimos mucho. Particularmente creo que el trabajo colaborativo articulado hay que darle más vueltas al tornillo, no hay de dividir. Los europeos, por ejemplo, hablan claramente de los work packages, los paquetes de trabajo. Eso puede que funcione allá, pero en una cultura de estas tan latina, el contexto nuestro es muy diferente. Aquí hay que conversar más. Entonces, yo diría que hay un punto importante para trabajar. Y permítanme hacer otro comentario en otra línea para complementar algo que dijo María Cristina ahora. Hace por ahí unos 15 años, muchos ya, llevamos una misión tecnológica al Silicon Valley con el sector del software y estuvimos visitando una incubadora, tal vez la más vieja de esa zona, era en Palo Alto. Y el director de la incubadora nos decía, y estaban los empresarios del software y decían, cuando aquí llega un emprendedor diciendo bits go in, bits go out, ese emprendedor no va a tener éxito. Es decir, yo tal vez en ese momento entendí la cosa, pero cada vez la comprendo más. Para que haya éxito realmente tiene que haber trabajo colaborativo. Cuando ese emprendedor llegaba con por ejemplo, el experto en negocios, el experto en mercado o el experto pues en el otro campo complementario, que está mucho más conectado con el stakeholder, boom, hace diferente. Entonces, ¿qué pasa? Definitivamente este proyecto con este trabajo colaborativo tiene que hacer boom, porque vamos sumando conocimiento. Qué lindo eso. Yo quiero compartirles lo que yo aprendí. Una cosa adicional Dale. aquí es que yo particularmente asocio los mayores aprendizajes en el proyecto no a etapas, sino a emociones. Las emociones que generan diferentes momentos, tomando, por ejemplo, el caso de cambio de acompañamiento de ISX a CTA, un temor, una incertidumbre de pronto por cambio de profesionales, pero el momento de resistencia ante ese es el plan de trabajo y cómo así es que yo tengo otro montón de actividades y esto me va a ocupar como un tiempo completo, temor, incertidumbre. El temor o las emociones vinculadas a aprender un tema del que de pronto no eran expertos y me están enseñando un montón de cosas a una velocidad increíble y a ver qué significa esto. El tener que colaborar, el tener que crear equipos, la alegría del primer resultado, el primer ahorro, el primer prototipo, así fuera no funcional, el comunicarle a sus compañeros, a sus jefes, lo logramos y somos innovadores y lo que genera todo eso. Entonces, de las emociones, que uno, de hecho, en este tipo de acompañamientos parece más que un consultor, un psicólogo, es lidiando con esas emociones, es donde surgen realmente los aprendizajes, no solo para uno como consultor, sino para el equipo de trabajo que está peleando la batalla y para la organización que está detrás intentando apoyar o rodeando de alguna manera ese equipo. Yo aprendí en este proceso, de hecho, hasta hace muy poco lo logro poner en las palabras que es y fue porque me lo encontré luego en un libro, y es que en este tipo de intervenciones debe primar y se vuelve mucho más exponencial el resultado cuando la conexión va antes que el contenido. En este tipo de intervenciones donde tú tenías sentado a las 40 empresas quizá más innovadoras del país, donde la tenías al lado, hombro a hombro, al líder de innovación de la otra empresa, era un despropósito no haberle dado mucho más tiempo, recursos, espacios a que primara conectarse con el de al lado antes que el contenido. El contenido fue sensacional, de un nivel absoluto. De hecho, fue lo que después derivó en Ruta Conexión. No era que no se conocieran, se conocían, estaban en los espacios, pero realmente no habían nunca conectado porque nunca había estado conexión antes que el contenido. Y eso para mí fue una de las lecciones que mi vida en el mundo de la innovación me ha llevado mucho a formular y estructurar este tipo de iniciativas. Si sigo ese camino, es algo que voy de ahora en adelante a siempre tenerlo presente y es, ojo, ¿dónde está la conexión antes que el contenido? Sin dejar al lado el contenido, por supuesto, pero la conexión lo hace exponencial. Cris, señora.
¿cuál es el primer requisito para el enamoramiento? Se lo hago a los tres. Lo tengo clarísimo. De hecho, hace parte de esa metodología que hablamos de las redes de confianza, que las redes de confianza son un ejercicio que no se hizo de manera tan estricta en el proyecto de Antioquia, pero sí fue en las otras iteraciones de Innovación Más País, nació la estructura metodológica de hacernos esa pregunta. La respuesta mía es de generar un interés inicial, hay un coqueteo inicial. Es decir, ¿cómo surge la pareja? ¿Cómo tú conoces a alguien? Vas a un evento y alguien te la presentó y de una conversación dije, ve, me llama la atención porque no tenemos una segunda cita. Nace de una conversación no estructurada, no técnica, de una conversación alrededor de, a mí, un ejemplo en el proyecto de Innovación Más País en Boyacá. Alrededor de la red de confianza tuvimos un espacio donde fue de los primeros, nos dio por preguntar en una ciudad como Tunja, el tejido empresarial en Boyacá está principalmente distribuido en 3 grandes ciudades, Tunja, Duitama y Tunja, Duitama y Sogamoso. Y este fue un encuentro en Tunja, la gran mayoría era de Tunja y fue, ve, ¿su hijo en qué colegio está? Y a partir de ahí se generó, pues por supuesto, están en el mismo colegio. Y a partir de allí se salieron un montón de proyectos colaborativos que bajaron las barreras. Mi respuesta a esa pregunta es de una tomada de tinto, de una cerveza, de un espacio que no es necesariamente un contenido. Nace de donde nace y donde uno genera los amigos. En un bar, en un espacio estructurado, en un juego. Esa es mi respuesta al tema de donde nace ese enamoramiento inicial. ¿Qué opina Santiago y Daniel? Dar una respuesta que me hiciste pensar. Nosotros vivimos un proyecto en Ecuador en varios sectores, en varias ciudades, pero específicamente en Cuenca nos encontramos con la, con la Agencia de Cooperación Alemana y tenían ellos encargado para el mismo grupo de empresas, digamos, un trabajo asociativo. O sea, ellos tenían que crear asociatividad hacia adelante en la cadena o hacia atrás. Es decir, buscar que se conectaran en encadenamientos, que se volvieran proveedores, que se volvieran distribuidores, y nosotros teníamos un componente metodológico. Ellos no lo lograron. Y nosotros indirectamente lo logramos. ¿Cómo lo logramos? Nosotros lo que hicimos fue un trabajo de identidad. Yo me identifico contigo. Puede ser por lo del colegio, o puede ser porque a mí me gusta el café y a ti también te gusta el café, o puede ser que tenemos una entidad porque tenemos el mismo problema. Entonces la metodología guachu guachu que teníamos en ese momento permitía, pero si es lo mismo que me pasa a mí, y a ti, ¿por qué te pasa? Y entonces, mira, yo lo he hecho así. Entonces, sin querer queriendo, lo que fuimos fue creando identidades entre las personas y luego de manera muy natural, no forzada, se generó confianza y muchos de esos integrantes de ese proyecto, no recuerdo cuántos eran, unos 20 tal vez, lograron la asociatividad que no se había logrado por el otro lado, porque el otro era forzado, el otro era intencionado. Y tú, pues, para que te junten con alguien que no te identificas. Es muy difícil forzarlo, tiene no es sentido. forzable. No tiene sentido. ¿Qué dicen? Yo defiendo con esta respuesta la antesala de lo que entiendo estás definiendo, Dani, como contenido antes de la conexión. Creo que lo que permite enamorar es el interés común. Y el interés común en este tipo de proyectos, en este tipo de ambientes, tiene que ver, uno, con conocerme como empresa, no solo los retos cotidianos que todo el mundo sabe, sino mis tecnologías, mis capacidades, y ahí se requería un poquito de contenido para traerlo a la superficie. Segundo, el entendimiento, va a decirlo, de algún lenguaje común para tener ese acercamiento, y eso equivale a contenido. Y tercero, un poquito de, va a decirlo, método y claridad de cómo nos podemos conectar, dígase, proyectos colaborativos, innovación abierta y todo lo demás. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que no se puede demorar uno mucho para hacer la conexión, pero defiendo en que sí tiene que tener
unas armas, unos argumentos individuales, la empresa y en este caso la persona que está aquí participando, el líder del proyecto, para poder exponer adecuadamente a sus intereses comunes y ahí sí conectar. Obviamente entra más que un debate, huevo o la gallina, ¿cierto? No, Pero No, ambas, es que tienen que ser tienen que ambas. ser ambas. Total. Y yo creo que el éxito de Innovación Más País ha sido, y lo leemos en los testimonios de las empresas, ha sido justamente esa combinación. Todos valoran en un altísimo nivel la asesoría técnica que recibieron de todas las instituciones, pero todos en algún momento, en algún espacio también de esos comentarios, mencionan lo valioso que fue conectarse. Creo que la lección es, no se puede uno ir para un lado o para el otro, es una integralidad y estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué otra pregunta ibas a tener? Yo voy un poquito más atrás, porque esta pregunta de cuál es el primer requisito para el enamoramiento me parece muy potente. Y el primer requisito, ustedes están hablando de un nivel 2. El nivel 1 es la proximidad, tener otro ser humano frente a ti, que prácticamente ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿sí? No nos cuestionamos que el primer requisito para enamorarse de alguien, para querer colaborar con alguien, para querer hacer algo con alguien, es tener un alguien enfrente, ¿listo? Por eso hay tantos romances en las oficinas o en las universidades. Uno encuentra a su pareja en ese momento y hay una teoría que dice que uno no se casa con la persona de su vida, sino en el momento en que uno cree que socialmente le dicen que ya es momento de casarse, entonces el que tengo enfrente en ese momento es con quien me caso. Sí, eso da para mucho debate. Pero voy a traer a colación algo que a mí me parece poderosísimo y es el elemento de la suerte. Y hay gente que se siente suertuda y hay gente que no. Y una vez leí un estudio que me pareció brutal. El estudio fue, no me acuerdo en qué país era, pero eran unos investigadores sociales parados en una calle frente a un café que le preguntaban a la gente que iba pasando, ¿tú te consideras suertudo o no te consideras suertudo? Te hago la pregunta. No. No te sientes suertudo. No me suelta. ¿Te sientes suertudo? Sí. Yo Daniel. me considero muy suertudo. Listo, yo también me siento suertuda. Bueno, entonces le hacían la pregunta a las personas que iban pasando, iban tomando nota, fulanito sí se siente suertudo, fulanito no, y a todos les decían, gracias por responder la pregunta, te invitamos a tomar un café y una donut aquí en este café. La mayoría de la gente decía que sí, pasaba y se tomaba un café y la donut, pero resulta que el lugar estaba plagado de actores. Es decir, todas las personas que habían en el café eran un director de casting, un empresario, un director de no sé qué cosas deportivas, un emprendedor, un washi. ¿Listo? Es decir, el washi. Sí, el washi. La estadística del sí no fue clara, es decir, hubo repartido, casi todo el mundo dijo sí. No me acuerdo. Solo me acuerdo que algunas personas decían sí, I'm lucky, y otros decían no, I'm not lucky, yo no tengo suerte en la vida. Bueno, ven, te invito a tomarte un café. Resulta que esto es brutal. Las personas que se consideraban no suertudas entraban, se tomaban un café y se iban. No charlaba con nadie, no hablaban con nadie. Las personas que sí eran suertudas le aceptaban la charla al personaje de al lado, porque los actores estaban entrenados para charlarle al personaje que entrara, ¿sí? Y a los 15 minutos ya tenían o una oferta de un casting, o una oferta de trabajo, o una entrevista, o una potencial fusión, o whatever. Entonces hay un concepto que se llama, y perdón por el Spanglish, se llama Luck Surface Area, es decir, tu área de suerte. Y el área de suerte se define por 3 cosas principalmente, no sé si me acuerdo ahorita, pero una de ellas era meet more people, conoce a más personas, la proximidad, el tener a otro ser humano cerca te vuelve suertudo, pero no solamente eso, entabla más conversaciones, dile que sí a más cosas. Yo recuerdo hace muchos años hicimos un proyecto con Ecopetrol, uno de los proyectos grandes con Ecopetrol, y me acuerdo el nombre que le puse, y muchas veces he pensado por qué le puse ese nombre, pero me encantó. Las mejores cosas de la vida pasan cuando uno dice sí. Ecopetrol era un mundo de nos, un mundo de restricciones, de constricciones, y nosotros nuestra tarea era formar a los movilizadores de innovación de Ecopetrol hace más de 10 años, tanto en Bogotá como en Barranca Bermeja, en 2 niveles, un nivel básico y un nivel más avanzado. Fue un proyecto de 2 años. Y yo me acuerdo que lo que yo en mi vida personal
las cosas más espectaculares que me han pasado han sido los momentos en los cuales he dicho que sí de manera irresponsable. No responsable, no responsable, sino irresponsable. No, pero es que yo creo que está llegando a un punto que hace rato estoy por decirte. Es Dale. que una cosa es lo racional y otra cosa es lo emocional. Yo creo que son los dos elementos, pero el que está por encima es el emocional. El emocional es el que te lleva, el que te anima, el que te permite asumir el riesgo, el que te permite decir sí, el que te dice, bueno, listo, hagámosle pues a ese negocio. Porque si yo me pongo a racionalizar, muy difícil. Y eso parte de la generación de confianza. Entonces yo creo que el tema de las emociones es importantísimo y llevaste con tus comentarios al escenario de la virtualidad. ¿Qué va a pasar entonces en la innovación con la virtualidad? Mi comentario es muy simple, es que la virtualidad es buenísima para lo transaccional, buenísima. Tú te sientas, haces tus tareas, tienes tu software, tu inteligencia artificial, si mandas, te pagan, pero para la construcción, para la creatividad que decíamos ahora, yo creo que el tema presencial eh, pasa por la emocionalidad. Pues yo no me enamoré por internet, pero creo que no lo hubiera hecho. Lo hubieran logrado. Leí en The Economist el otro día sobre ese tema del trabajo híbrido, que ya entramos en otra categoría del impacto que eso tiene. Está nuevamente pues la discusión alrededor de esto que sucedió hace unos años. Creo que fue en JP Morgan que llegó el gerente y dijo, hey, no, quiero todo el mundo de vuelta a la oficina, y empezó a romper el paradigma como de regresar a todo el mundo a los espacios presenciales. Esto, digamos, el gran paradigma es mantenerlo híbrido en algún punto, pero lo que me llamó la atención de este artículo era el análisis de qué estaba pasando con ese tiempo libre adicional de los que estaban solamente en casa. Y era más tiempo dedicado a videojuegos, más tiempo dedicado a la pantalla, y en realidad lo que está generando, lo que terminó generando, no es el discurso de más tiempo en familia y más tiempo para compartir. Sí tiene algunos elementos de estos, pero en último es lo que está haciendo la gente mucho más sola, mucho más introspectiva. En ese contexto, nuevamente si te De vas a... acuerdo, en el transaccional, ¿no? A lo Sí, que voy es que, por supuesto, que no podemos perder ese contacto, ya que hay otro en ese mundo de los experimentos que es tan apasionante, otro, y este viene de la Segunda Guerra Mundial y derivó en un instrumento que se llama la curva de Allen, y fue un proyecto que se llamó los proyectos gemelos. El gobierno de Estados Unidos en algún momento dijo, bueno, quiero hacer un estudio como sobre productividad de equipos, y contrataron a este profesor de MIT, si bien no lo recuerdo, que era el profesor Allen, para estudiar. Un equipo tenía que hacer una tarea relacionada con defensa y estudiaban a dos equipos. Y en últimas se encontraron, uno de esos equipos tenía un factor de productividad, de creatividad muchísimo más desarrollado que el otro. Y la única variable diferente que encontró Allen, y fue lo que derivó en la curva de Allen, era netamente la distancia que había entre los puestos y las personas en el lugar de trabajo. Era un tema de proximidad. La proximidad sí genera para algún tipo de actividades, y particularmente para algunas de las actividades de innovación, de creación, y por eso estamos hablando de colaboración, por eso ruta conexión sí es un elemento clave que yo sí creo que tiene que fomentarse cada vez más. No podemos, y creo que uno de los grandes errores es, por ejemplo, hacer volver a todo el mundo a la oficina, que tenga reuniones virtuales. Pues vuélvelos a la oficina, a que conecten, a que se generen esas colisiones, a que se generen realmente esos espacios. Es realmente un llamado a aprovechar mucho más el tiempo presencial, y es un factor determinante, como lo demuestra la curva de Allen. Dani, tú estabas que te hablabas, me pareció. No, de acuerdo. Digamos que no voy a satanizar ni mucho menos la virtualidad, tiene sus pros, pero sin duda alguna el espacio de trabajo presencial entre diferentes áreas, y no estoy hablando de un proyecto en particular, estar en una misma área y tener la posibilidad de acceder a una persona en un momento de pregunta, en un momento de solución, en un momento eureka, pues termina impulsando esa posible productividad o ese alcanzar los logros que está buscando. Entonces, Yo ahorita traigo a colación el inicio del libro Blink de Malcolm Gladwell. Ujú. Al principio él cuenta la anécdota de
de una estatua griega, o no sé de dónde, bueno, una estatua, no sé si era griega, que llegó a un museo en Nueva York, no me acuerdo si era el Smithsonian, y se generó una revolución brutal porque algunos investigadores decían que era falsa y otros decían que era verídica. Y había, no me acuerdo si estoy contando la anécdota bien, tocará volver a leer el libro, pero es lo que me acuerdo de cuando lo leí hace muchos años. Y, y se le hizo una cantidad de estudios a la estatua, a la escultura, mejor dicho, una estatua, y no fue concluyente si es que era verídica o no era verídica, si era una copia o no, pero había alguien del equipo que seguía diciendo que era falsa. Y a lo largo del tiempo se comprobó que sí era falsa. Pero el personaje lo sabía. Entonces, ¿qué vínculo hago yo aquí? El tema de las energías es muy potente. Y cuando tú estás presencialmente con algo, se activa esa parte del cerebro que interpreta velozmente si el otro es confiable, si el otro me genera ganas de crear. Hay una cantidad de pistas. Por ejemplo, se dice, no sé si esto sea cierto, que los entrevistadores expertos y los reclutadores expertos a los 30 segundos de conocer a alguien ya saben si la persona tiene el potencial o no tiene el potencial. Sin haber hablado con la persona, sin haber interactuado, hay una cantidad de señales. Y yo creo que ahorita estamos tocando un tema súper poderoso. Estamos entrando a las profundidades de la capacidad de crear de los seres humanos. Digamos que los 4 que llevamos muchos años en este tema. Y ya hemos trascendido ahorita la charla sobre tecnologías, herramientas, metodologías, teatros, y estamos hablando ya de la proximidad, de las emociones. Fue pucha, qué conversación tan poderosa, y esto puede llevar a cosas muy, muy bonitas de aquí en adelante, pero hay esa presencialidad, me permite saber si yo quiero hacer algo contigo o no quiero hacer algo contigo. Si me lanzo, hay una cantidad de elementos muy sutiles y yo creo que las grandes cagadas que uno ha cometido en la vida como ser humano, no solamente como ejecutivo, es las veces que uno no le para bolas a la intuición. Las veces en las cuales algo te grita por dentro, por aquí no es, y uno dice racionalmente que sí. Ahí es donde uno le embarra profundamente. Y viceversa, cuando uno dice que sí irresponsablemente, porque algo de la persona o el ambiente te dijo que te lanzas. El otro día en Wikimujeres alguien preguntaba, oigan, ¿alguna de ustedes ha tenido el caso de una pareja que se haya casado al poco tiempo de conocerse? Usted el caso de mi hermana, que no es tan dramático, conozco parejas que se han casado a las horas de conocerse o que se han ido a vivir juntos, pero el caso de mi hermana fue que yo vivía aquí, mi familia es de Ecuador, ¿qué? Más allá de Las Vegas. Yo vivía aquí en Colombia, ella vivía en Ecuador, mi familia es de allá, y una noche me llama mi hermana con un alboroto en la casa y me dice, Maki, me dice Maki, ¿qué pasó? Me caso. Ni siquiera sabía que estabas en novia. Se me ocurrió hacer una pregunta terrible y dije, "Uy, ¿estás embarazada?" Me dijo, no. Eh, Llevaban 3 semanas de conocerse. A las 3 semanas de conocerse decidieron casarse. El matrimonio se lleva a cabo a los 3 meses de esa noche y llevan 28 años juntos, 3 hijos grandes, perro, etcétera. Entonces, hay un elemento de la presencialidad de tu mirada, de tu energía, de tu vibra, que me hace sentir que quiero colaborar o no quiero colaborar contigo. Me da confianza o no me da confianza. No sé si ustedes lo han En vivido. última es un sentimiento, se Es siente un o no se siente. sentimiento, es un sentimiento, y cuando se menciona aquel cliché de deberíamos ser el Silicon Valley, que es francamente detestable, pero hay un elemento que sí tienen esos ecosistemas y es la proximidad. Tú te encuentras con gente con capacidad de crear en cualquier café y con la voluntad de contarte qué está pasando. Y yo creo que en Colombia el potencial es brutal porque lo ato con la generosidad del colombiano, que sorprende allá afuera. Me topé con un ecosistema de México bastante cerrado, ¿sí? Por ejemplo, pregunté, no sé si estoy cometiendo un error al decir esto, no tengo ni idea si es cierto o no es cierto, corrígeme si me equivoco. Pregunté cuál era el Impulsa o el Corfo de México y me dijeron que no hay. ¿Es cierto? Hay una institución de ciencia y tecnología muy fuerte en México que es el CONACYT. Con ASIMS, de acuerdo, pero no es una figura como Corfo o No, Impulsa. como Corfo en Chile, no. No, ok, listo. ¿Qué se puede hacer en Colombia para generar más proximidad
entre las mentes creadoras, más confianza, más voluntad de cooperación, reducir la sensación de que la agenda, de entrar a las negociaciones sintiendo que mi agenda es más importante que la tuya. Yo siempre le he dicho a mi hijo, la única manera en que una relación con otro ser humano funciona es si se implementa un gana-gana. Y miren lo difícil que ha sido tratar de explicarle a un niño de 11, 12, 13 años lo que es gana-gana, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, me acuerdo una vez que estaba colaborando con mi hijo estaba jugando con él un jueguito, Prince of Persia. Y en algún momento le digo, flaco, agarra por aquí, coge a la derecha y mira, ma, esa es la idea más tonta que yo he escuchado en la vida. Y me dio una rabia. Y agarré y le dije, flaco, ¿sabes qué? Si tú coges cualquier aporte mío y me trancas de esa manera, yo me voy a quedar sin ganas de seguirte contando las cosas. Entonces, partiendo de esa pequeña anécdota, surgieron muchas conversaciones con este flaco de lo que era colaborar, de lo que era aceptar ideas de otros, de lo que era ser abierto a las colaboraciones de otros. Y volviendo al tema de la innovación, creo que Landy está haciendo una tarea monumental de juntar voluntades. La Cámara de Comercio lo está haciendo, hay muchas entidades y creo que todavía falta mucho terreno de colaboración. Los mixers que hace la Cámara de Comercio, el proyecto de sistemas de gestión de innovación, nos hace falta juntarnos más, nos hace falta conocernos más, nos hace falta no solamente hablar de los grandes emprendedores y los grandes innovadores corporativos, nos hace falta visibilizar gente que está haciendo cosas maravillosas en empresas pequeñas, nos hace falta visibilizar casos de fracaso, nos hace falta perderle el miedo a hablar de embarradas, nos hace falta tener pequeños colchones de riesgo para hacer proyectos chiquitos, eh, tengan éxito o no, crear. Y ese camino, Cris, yo juzgo, no lo juzgo, en realidad lo soportan los datos. Es particularmente difícil en Colombia y te voy a decir algo, Colombia es uno de los países más desconfiados del planeta. Y Suecia es de hecho la economía más confiada del planeta. Esto se mide a nivel internacional con una encuesta liderada por Estados Unidos que es el Value Integrated Survey. Hacen una pregunta muy sencilla y es algo así como de 1 a 5, ¿qué tanto usted? Creo que en el Value no lo miden así, pero es una aproximación que sirve para el ejemplo. Algo así como de 1 a 5, ¿qué tanto usted confía en los demás? Colombia es de los países más desconfiados del planeta. Y eso tiene, cuando tú correlacionas, cuando tú graficas ese dato de la posición del país en Value Integrated Survey en desconfianza, con PIB per cápita, abismal, es wow. Los más desconfiados, menor PIB per cápita. Los más desconfiados, mayor niveles de desigualdad, mayores niveles de por donde lo mires. Por eso, de hecho, a mí en mi camino del tema de la colaboración, explorar la confianza ha sido uno de mis últimos grandes temas. Yo creo, de hecho, le llamo la moneda oculta de la innovación. Es un elemento clave. ¿Cómo se rompe? Para responder a tu pregunta, ¿cómo creo yo que se rompe? Hay como 5 grandes elementos. El último es el que tú estabas mencionando ahorita, es un tema de comunicación. Nos hace falta comunicar más casos efectivos de colaboración. Hace falta. No sé qué tanto de ustedes con frecuencia en sus conferencias hablan del tema de la colaboración y la confianza, pero póngase a buscar casos de colaboración cercanos. No es sencillo. Los conocemos seguramente porque nosotros trabajamos con las empresas y los podemos traer. Y yo, bueno, me acuerdo que ramo tal o me acuerdo que esta empresa tal, pero no es sencillo realmente, no son ampliamente divulgados y eso hace que se invisibilice el tema y es uno de los temas. Es cacarear la colaboración y el éxito que trae es uno de los determinantes. Otro, y es una aproximación muy curiosa que no suelen tener las organizaciones, es aproximar la colaboración desde una perspectiva estratégica. Primero, tienes que tener claro pues a dónde va tu negocio. Ahí muy seguramente la gran mayoría salen, no todo el mundo tiene claro o mueve su organización con un norte estratégico claro.
Si llegaste a un nivel de madurez lo suficiente, ya puedes llegar a una conversación de, ok, ¿cuál es mi estrategia de innovación? ¿Cómo esos inciertos los lleno con innovación para alcanzar mis grandes objetivos de futuro estratégicos? Y hay una tercera capa que muy pocos lo están haciendo y algunos que lo están haciendo con mucho éxito. Yo puedo ponerles caso, por ejemplo, Team Foods es una organización que siempre ha tenido la colaboración y la confianza en el radar. Renault, su proyecto de innovación más país, fue crearon un biopolímero que lograron inscribir en la base de datos mundial de materiales del grupo Renault, y es un proceso que surgió con 2 proveedores, con una universidad, con una empresa en Cartagena diferente, unieron 4 o 5 grandes voluntades. Y entonces a lo que voy es, para no desviarme, tener clara la estrategia de relacionamiento. Yo para qué quiero colaborar es algo que no suelen tener claras las organizaciones. Y en la mitad de eso hay otros elementos que creo que y van a ser parte de, o quisiera traer una pregunta ahorita, quisiera pedirles que diseñaran desde su conocimiento y su juicio cuál podría ser un programa de estas características ideal para el futuro de Colombia y dónde ven a Colombia en ese panorama ideal. Y hay uno de los elementos que lo hicimos con el CTA y que fue a propósito justamente de estos aprendizajes de conectar y de colaborar, y es el tema de conocer mecanismos de propiedad intelectual y de relacionamiento concretos. Esto suele ser realmente un tabú al interior de las organizaciones que muere en las oficinas de los jurídicos de la organización. Se maneja con un enorme tabú el tema de compartir conocimiento, compartir royalties, compartir proyectos, y es otra de las grandes barreras. Yo creo que ese tema de generar más conexiones efectivas, no solo ponerlo, eso es un gran primer paso y es listo, generemos más colisiones, pero también siento que mucho de la historia del relacionamiento ha estado en solamente generemos colisiones porque sí, tienen que venir de una respuesta estratégica, vienen de esto, de cacarear mucho más colaboraciones efectivas, de ayudarle a que las empresas identifiquen para qué quieren estratégicamente colaborar, y también de aprender mecanismos de relacionamiento efectivos que le den seguridad a ambas. Sí, yo diría que sumando a eso, totalmente de acuerdo, pero diría que hay que tener humildad y capacidad de escucha, Total. porque es que la colaboración no se da cuando tú eres más que el otro, cuando la empresa grande sabe más que la empresa pequeña, cuando la empresa innovadora, la startup, es mucho más inteligente que la otra empresa, cuando el que sabe inteligencia artificial, pues es más inteligente, así sea artificialmente, que el otro. Entonces yo creo que el tema de la humildad y la capacidad de escucha es tremendamente necesario. Aquello pues que hace muchos años se acuñó de los ecosistemas y no los ecosistemas, yo creo que sigue siendo válido. Eh, Aquí nos ganan los egos, nos falta humildad, nos falta capacidad de escucha, valorar al otro en su dimensión, así no sea lo tuyo, pero eso permite, eso genera confianza, un poco lo que tú estabas diciendo. Entonces tú, si confías, crees en el otro, te entregas al otro de alguna manera y dices, bueno, vamos, ensayemos, porque creo. Pero si yo no confío, olvídate, olvídate. Y en ese sentido, los empresarios aquí y la sociedad en general no es la más dada. De hecho, si tú miras el índice, por ejemplo, de capital social, que es un poco lo que tú estás hablando, pues yo diría que en los últimos 10 años este país, el capital social se ha ido destruyendo. Un poco la institucionalidad de este país, las redes de este país, los clústeres de este país, llámalo como quieras, en el sector que sea, está sufriendo una crisis de capital social. De acuerdo. Dani, ¿qué sí o sí debe tener un programa que se diseñe hacia futuro? ¿Qué definitivamente es un diferencial y deberían tenerlo más y más programas de acompañamiento a organizaciones para hacer innovación? Pues hay que reconocer desde los resultados que se quieren lograr y a quién deben llegar los resultados, que hay cosas que son sexys y no son sexys. El sistema de innovación en las definiciones, en la política, en la estrategia, es algo muy importante, pero termina siendo un resultado frío, un PowerPoint.
Si usted termina un programa de estos con solo ese PowerPoint, el gerente mínimo le da su regaño. Eso fue lo que hicimos. Sí, ya somos innovadores, pero hay que hacerlo. Mientras que, nuevamente hay cosas sexys. El proyecto en el que hicimos un mínimo producto viable, en el que aprendimos X capacidades, en que obtuvimos, así sea un peso de ingresos, así sea un peso de ahorros, eso es sexy. Entonces, digamos que lo que debe haber es temas que movilicen a la organización en ambos niveles. Temas que sin duda alguna, cuando tú tienes el sistema, cambia la mentalidad de las personas porque ya saben qué hacer, hay una guía, hay una claridad, pero si estamos buscando el cambio de cultura, es cambio de comportamientos. Y eso sin duda alguna se hace es haciendo, exponiéndose, errando, teniendo éxito. El impulso más grande de la innovación es la victoria, así sea, haciendo una analogía futbolística, 1-0, así sea de nuevo el ahorro de $1. Es tratar de promover ese pequeño resultado rápido y en la victoria, ahí sí decir o tomar las decisiones más dolorosas, más riesgosas, cuando nos damos cuenta que somos innovadores. Obviamente mi respuesta no tiene nada nuevo, es básicamente aprovechar las tecnologías, el momento de cambio que estamos viviendo para hacer esto más rápido, un resultado rápido de entrada, darnos cuenta que somos capaces y con eso devolverse qué es lo que provoca que somos capaces para seguirlo haciendo de manera sistemática. Dani, y con eso yo a veces me enfrenté en algún momento de la formulación, más que a la formulación de la ejecución del programa, donde sentí, uy, carajo, formulamos algo muy pesado. Las mismas empresas lo decían, uy, carajo, 8 horas ahí y no tengo ya tiempo para más. ¿Sientes que por ahí puede haber uno de esos temas? ¿Necesitamos proyectos mucho más ligeros que lo que lleven es a resultados rápidos? Es que lo decíamos ahora, no solo que se deba, sino que ya se tiene. ¿Por qué? Por las tecnologías que tenemos disponibles. Claro. Antes nos demorábamos 6 meses generando un sistema de innovación. Ya en 2 semanas lo tenemos. En su conceptualización. Obviamente, con esa conceptualización es que tienen que pasar las otras cosas. Porque la innovación no es de ideas, es de ejecución. Es de materializar las cosas. Entonces, comparto plenamente lo que dieron las empresas y justamente eso es lo que debería tener el programa 2.0. No tanto más liviano, es apalancarse en todas las nuevas herramientas para lo que se pueda hacer rápido, se haga rápido, tener el resultado rápido en un proyecto y ahí sí volverme hacia, qué sé yo, la consolidación de las capacidades para seguirlo haciendo una y otra vez. Yo he conocido un sistema de gestión de innovación que se estructura en 6 meses. Yo me vomito, perdón. O sea, es muy pesado, ¿no? Claro. Mi necesidad de hacer cosas rápido no me da para pensarlo en 6 meses. Claro. ¿Cómo lo consigo yo? Microproyectos chiquiticos encadenados, 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 encadenados. Yo le creo profundamente a la autoestima innovadora, lo que tú dices, lo que tú hablabas ahorita, de pequeñas ganancias, pequeños ahorros, pequeños proyectos que te van generando sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y es un tema social, de reputación interna. Un sistema de gestión de innovación puede ser declarado, puede ser tácito, puede no tener estructura siquiera, pero si funciona, funciona. El sistema de innovación emergente. Sí, yo me acuerdo una vez en Catarsis, una consultora senior me dijo, ay, pero ¿cómo hacemos? Es que tal compañía no tiene sistema de innovación. Yo digo, ¿y si producen cosas nuevas, si generan productos, servicios, modelos de negocio, cosas nuevas, no importa el sistema? Y aquí mismo podríamos quedarnos 2 horas hablando del tema. Volvemos a la pregunta inicial que hiciste y es lo que dijo Santiago, ¿sí? Perdón. Sobre la teoría. Tenemos demasiada teoría. Yo no sé si se pueda crear algo más cíclico, algo más liviano, algo de ciclo corto, algo no tan profundo, algo no tan tecnológico, algo de pequeñas ganancias, algo de... Tú vas rompiendo pequeñas barreras de ejecución, haciendo cositas chiquitas. No rompes barreras grandes por lo general, vas rompiendo barreritas chiquitas. Y me acuerdo una vez en una de las visitas
estándar, por así decirlo, para conocer sistemas de gestión de innovación robustos, que es el Grupo Bolívar, que es uno de los más fuertes que tenemos. Le pregunté a Oscar qué has aprendido a lo largo de los 10, 12 años de ir armando el proceso. Obviamente él dijo, este proceso nunca queda terminado, pero lo que más he aprendido es que este es un tema de 2 pilares, y solo 2 pilares. Personas y procesos, personas y procesos, personas y procesos. Punto. Personas y procesos. Fíjate que no habló de mega tecnologías, no habló de mega herramientas, no habló de mega estrategias, habló de personas y procesos, procesitos del día a día. Cuando uno habla de cultura de innovación, por quinta vez acérquese al micrófono. Cuando uno habla de cultura e innovación, que es esa frase tan cliché, cultura es lo que se premia tácitamente en la organización y lo que se castiga. Nunca está en las declaraciones de lo que es la cultura de la empresa. ¿Sí? La cultura muchas veces va en contra de lo que se declara, pero ese tipo de cositas chiquitas se van generando en microproyectos. Entonces, mi aporte sería, ¿qué tal el montaje de un sistema de gestión de innovación a través de microproyectos y a través de microbarreras que se rompen? Santiago, todo lleva menos guachu guachu. Hombre, otro término interno, de la estructura del banano a la estructura de la red. Yo creo que la formulación de proyectos que hacemos en Colombia es muy de banano. ¿Cómo así? O sea, la manito de banano, el gajo de bananos, el clúster, como lo llama el sector, son bananos independientes. Y a cada uno le tratamos de dar una inyección igual. Y creemos que un proyecto de mucha cobertura es aquel que tiene más bananos. Yo creo que hay que pasar de la estructura del banano a una estructura más transversal, más de red. Es decir, el diseño de este programa debería tener más interconexión entre los bananos. 1. 2. Tiene que ser más veloz. Y más veloz es más cíclico. Y más cíclico no quiere decir que tenga que tener hitos de resultados predefinidos. Eso quiere decir que simplemente es montar un ritmo, avanzar no a los hitos, sino a los ritmos, para que cada uno corra al ritmo que pueda correr. Porque ahí es donde nos aparece la teoría, es que en este paso debe salir esto, y si no sale, ¿y por qué tiene que salir? Entonces, claro, cuando tú estás formulando el proyecto dices, pero tengo este tiempo, tengo estos recursos, pero no, más ritmo, y en ese orden de ideas se puede estar, digamos, monitoreando o revisando las señales de avance de forma clara y mucho más conexión. Serían como 2 elementos que uno podría analizar y de pronto los podemos explorar con mayor detalle. Está brutal. Yo quiero agradecerles profundamente el tiempo. Me lo he pasado genial esta tarde. Y quisiera pedirles si sienten que algo quedó por decirse, pensando en que esto tiene un gran propósito y es tratar de sacar las buenas prácticas que tuvo un proyecto como Innovación Más País, desde los directores de innovación que estuvieron en las trincheras, pasando por los founders y algunos CEOs que vinieron y también han estado en este espacio que hará parte del manual de buenas prácticas, y ustedes ahora como coaches de este proceso, ¿qué queda por decir y cuál es ese mensaje final contundente que puede hacer que otras despierten y se conecten mejor y generen más innovación? Arranquemos por Cris. Uy, yo lo único en lo que pienso ahorita es en la vulnerabilidad y en permitirnos perder el temor a ser vulnerables y a contar momentos difíciles y fracasos, y no quiero llegar a la frase cliché, pero lo que vengo pensando ahorita es vulnerabilidad. ¿Cómo podemos volvernos nuevamente vulnerables, y tanto como empresas, como individuos, como equipos, y volver a conectar desde eso que verdaderamente nos representa como humanos? Vulnerabilidad. Yo pienso 2 cosas. Primero, hay que ganarle la lucha al sistema inmune organizacional. Hablando con esto, definiendo con esto, lo que tradicionalmente hacemos, la cultura actual,
lo que consideramos bien o mal que va en contravía de la innovación. La innovación termina siendo un virus que a veces el sistema inmune destruye. Entonces, hay que tratar de que ese virus sea tan fuerte que cambie el sistema inmune. Y lo segundo, la innovación tiene que volverse algo cotidiano. Así como hacemos pago de nómina, así como hacemos selección en gestión humana, tenemos que llegar al punto en que la organización lo vuelva algo cotidiano. Los experimentos, los lanzamientos, los análisis, los equipos eh, deben volverse algo más en la organización. Sin embargo, no siempre es fácil. ¿Por qué? Por todo lo que decíamos ahorita, desde los temas de egos, desde las decisiones, hasta las estructuras. Pero hacia allá debemos dirigirlos. Santiago. No, pues es que han dicho cosas muy valiosas. Sumaría dos. Métrica. La métrica es fundamental. Dime cómo me mides, te diré cómo me comporto. Y nuevamente, aquí lo que mis compañeros dicen es el contexto de la gran empresa. La métrica del resultado, la métrica, el número, el ROI. Yo creo que ahí la innovación la tiene dura, sobre todo porque son organizaciones que tienen unas estructuras muy estandarizadas, muy, muy definidas, con protocolos muy establecidos, con creencias muy arraigadas. Entonces, el statu quo, el estar dentro de la caja, el business as usual es lo dominante. Entonces, mm, yo simplemente diría que es que la innovación toda la vida ha existido, desde que por allá nuestros eh, antepasados prehistóricos cazaban mamuts, De que nos pusimos de pie en dos desde que patas. nos pusimos de pie, o sea, lo que pasa es que le hemos dado mucho, como mucho bombo al nombre. Yo creo que tenemos que nuevamente tratar de bajar, entender que es vital, porque organización del sector que sea, del tipo que sea, social, con lucro, sin lucro, política, deportiva, que no involucre de una forma más consciente la necesidad de transformarse más velozmente, porque hoy los ciclos son más rápidos, pues no la tiene fácil, no la tiene fácil. Eso era un comentario. Y el otro comentario, gracias. ¿Qué más hay para decir? Gracias, gracias a los empresarios por exponerse, gracias a ustedes, a la Andy, a 10X, a María Cristina, a todos por creer que es posible, porque nos expusimos, nos arriesgamos a hacer una cosa. Gracias sobre todo a los emprendedores pues que es que ellos eran los protagonistas. Yo he escuchado unos relatos de algunos tremendamente valiosos, tremendamente felices de lo que hicieron, que lo sufrieron, pero que lo gozaron. Y es que de eso se trata. Que lo vive es quien lo goza. El que lo vive, el que lo goza. Exactamente. Gracias por su tiempo, ha sido sensacional. Gracias, Daniel. Gracias, Dani, por la invitación. ¡Eh!